Entonces, ¿quién es hijo de Dios? Todos aquellos que recibieron a Cristo en su vida o que tienen a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Bien, ahora, los que le rechazaron, los que rechazan la divinidad de Cristo. Entonces, si ellos no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Porque deben tener un papá. ¿De quién son hijos entonces? Bien, la respuesta vamos a mirarla allí adelantico en el mismo Evangelio de Juan, hay unas páginas adelante en el capítulo 8. Entonces tenemos que la primera parte de ser reconocido como hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, que cree en Él, que ha entregado su vida a Él. ¿Quién no es hijo de Dios? Aquel que rechaza la deidad, la divinidad de Cristo, que no lo tiene a Él en su vida como su Señor y su Salvador. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ahora los que reciben a Cristo en su vida tienen un Padre llamado Dios. Entonces, aquellos que rechazan a Cristo, ¿quién es el papá de ellos? Capítulo 8. Gloria al Señor. Hay una discusión entre el Señor Jesús y los fariseos de la época. Los fariseos fue un partido político religioso de la época de nuestro Señor Jesús que se opuso de una forma violenta. De hecho, ellos son los que terminan crucificando, enviando a la crucifixión al Señor Jesús. Y fue un partido que se opuso violentamente, era un partido político religioso. Allí estaban los gobernantes de la nación, pero además de eso eran los gobernantes religiosos. Ellos eran los sacerdotes o los pastores o los curas de la época, para que nos hagamos una idea. Ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios, eran los que servían en el templo, ellos eran los que hacían todas las cosas referente a la adoración a Dios, a la enseñanza de Dios. Y es con ellos con los que está discutiendo Jesús. Nuestro Señor está hablando con ellos, ¿por qué? Pues discutiendo con ellos, ¿por qué? Porque ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era imposible que aquel desconocido que vivía allí en la casa de María y su padre José, cuando ellos mismos dicen, ¿acaso no conocemos a sus padres, María y José, no conocemos a sus hermanos? Los hermanos de Jesús, ellos también hablaban de eso. Entonces, en esa situación hay una discusión entre ellos y están hablando del Padre. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea que ellos también tienen un padre. Vamos a ver quién es ese padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire, ellos, dentro de su fe y en la forma en que vivían su relación con Dios, ellos creían que eran hijos de Dios. Pero viene el mismísimo Hijo de Dios, Dios Hijo, y les deja bien en claro cuál era la situación, cuál era la posición verdaderamente de ellos delante de Dios. En su concepto humano, en su concepto religioso, ellos creían ser hijos de Dios, pero vino el mismo Dios y les puso bien en claro de quién eran hijos ellos. Y eran personas creyentes. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ojo, ya les está diciendo aquí algo grave. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, este medio golpe que reciben los religiosos de la época, los que decían ser y creían ser hijos de Dios. ¿Por qué creían ser hijos de Dios? Porque cantaban aleluya o yo no sé qué cánticos tenían en la época. Porque quizás se vestían de una forma especial que los identificaba como servidores de Dios. Ellos creían ser hijos de Dios porque quizás dirigían el servicio en la iglesia. Ellos estaban seguros que eran hijos de Dios porque de pronto hablaban de Dios a otros, porque de pronto enseñaban la palabra de Dios a otros. Ellos creían ser hijos de Dios por eso. Pero el mismo Dios, Hijo,
los confronta. Y de frente en el versículo 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, el diablo, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al Señor. Entonces, vemos nosotros que aquí ya queda determinado que hay otro padre. Uno se llama Dios, Padre de aquellas personas que han recibido en su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero que hay otro padre llamado Satanás, que es padre de todos aquellos que rechazan a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Esa era la situación en la cual se hallaban los fariseos de la época, en la cual se hallaba este grupo religioso que le hizo fuerte lucha, fuerte oposición al Señor Jesucristo. Entonces, ellos creían ser, pero no aceptaban a Cristo. Y automáticamente eso los descartaba como hijos de Dios. Pero el Señor les aclara aquí bien de quién eran hijos. Entonces, vemos que pueden haber muchas personas. Pueden haber muchas personas que dicen ser. Pueden haber muchas personas que hasta de pronto uno los ve sirviendo en la obra, que hasta de pronto predican la palabra, qué sé yo, no sé, evangelizan, hasta de pronto, no sé. Pueden haber muchas personas con estas características. Pero el mismo Dios de gloria les está dejando en claro una cosa. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por hipocresía. En otras palabras, están llevando doble vida. Están llevando doble vida. Una actitud hipócrita, una actitud de falsedad, una fe fingida. Eso es lo que Cristo le está diciendo aquí a ellos. Ustedes creen o dicen ser hijos de Dios, pero estaban llevando una doble vida. Eso le puede estar ocurriendo a mucho creyente, comillas, en el día de hoy.